Hola mi querida comunidad, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, me alegra mucho poder saludarles. Continuamos en este viaje tan hermoso que hemos emprendido ya hace algunos meses, este viaje de la lectura, del aprendizaje, del estudio bíblico, y me alegra mucho estar hasta este día junto a todos ustedes. Quería felicitarlos, quería expresarles mis más sinceros agradecimientos porque sé que ustedes han estado fieles a la enseñanza, han dispuesto de su tiempo para aprender y bueno, por eso les felicito. Espero que cada enseñanza que hemos dado hasta el día de hoy sea de mucha bendición para sus vidas, para sus familias y para todo lo que ustedes hagan. Si de pronto eres nuevo en este canal, si apenas llegaste por primera vez, te doy la bienvenida y bueno, me presento, mucho gusto, yo soy el pastor Andrés González. Y bueno, me place saludarte. Quiero decirte que este ha sido un propósito que hemos emprendido ya hace algunos meses atrás. Dios colocó el sentir en mi corazón de dar estas enseñanzas bíblicas porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que aunque lee la Biblia no la entiende. No sé si les ha pasado que leen y leen y leen y no logran entender lo que dice. Entonces, Dios ha puesto ese deseo en mi corazón de poder explicar el texto sagrado, de poder traer un poco de iluminación a la mente del lector. Así que bienvenido y vamos a empezar ahora sí con el estudio del Salmo 51, no sin antes hacer la oración que siempre hacemos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad, por darnos el privilegio de sentarnos a oír y a estudiar tu palabra. Oro por todas las personas que nos estarán viendo el día de hoy, para que este salmo, Señor, sea un salmo que llegue al corazón de ellos y les hables a través de esta palabra, que toque nuestras vidas a través de esta santa palabra. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora. Amén. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz porque realmente anhelaba, deseaba venir o llegar más bien a este Salmo 51, porque es un salmo muy bonito, es un salmo que nace desde el corazón, desde el arrepentimiento, desde un corazón que siente el peso de su falta, de su pecado y que quiere expresarle sinceramente eso a Dios. Así que espero que se conecten mucho con este salmo y de entrada les digo, cuando ustedes en algún momento de sus vidas quizá le fallen a Dios, quizá no actúen de la mejor manera, por favor vuelvan y estudien este salmo, analicen cada frase, cada palabra y estoy convencido y estoy seguro de que Dios les va a hablar a través de este precioso salmo. Amén. El Salmo 51 se titula Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Esas dos cosas van a ocurrir aquí. Va a haber un corazón arrepentido y va a elevar una oración o una plegaria donde va a solicitar, donde va a pedir a Dios muy humildemente, va a pedirle al Señor que lo purifique. ¿Quién escribió este Salmo 51? Bueno, aquí tenemos el subtítulo. Dice, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El rey David un día no salió a la batalla como de costumbre, sino que ese día se quedó en el palacio. Y esa tarde que se quedó, ese día que se quedó en el palacio, salió al tejado, salió como al antejardín de su casa y vio a lo lejos una mujer que se estaba bañando desnuda. Esa mujer se llamaba Betsabé, pero resulta que esa mujer estaba casada. David la manda a llamar y se acuesta con ella. Entonces caen en adulterio. Luego David la despide y él cree que Dios no se dio cuenta o que nadie se dio cuenta, pero la historia dirá que Dios sí se dio cuenta porque Dios todo lo ve. Hay un problema allí, la mujer queda embarazada y David quiere como tratar de cuadrar ese problema o ese pecado, pero como ella era una mujer casada, entonces David lo que hace es, le pide a sus principales que coloquen al esposo de Betsabé, a este varón llamado Urías, que lo pongan al frente de la batalla para que cuando vengan los enemigos, seguramente él caiga allí muerto. Y efectivamente, bueno, la historia es un poco más amplia, pero estoy aquí sintetizando lo que ocurrió. El esposo de Betsabé muere y Dios envía entonces al profeta Natán. Este Natán es tipo del Espíritu Santo que viene a redarguir nuestra conciencia cuando hemos pecado. Natán le cuenta una historia, sí, hace allí como una historia que le va a narrar a David. Y luego David entiende que el hombre del que se habla en la historia es él.
Cuando David escucha que Dios ha descubierto su pecado y que ese hombre es él al que le están acusando por su pecado y su maldad, David entonces hace algo, y es que se humilla. David se arrepiente completamente de lo que ha hecho, y entonces después de ese dolor o de esa aflicción que él siente, su pluma empieza a escribir el Salmo 51. Aquí les acabo de narrar aquí rápidamente qué fue lo que ocurrió. Y entonces vamos a analizar versículo por versículo, no sin antes decirles que esta es una de las oraciones más profundas y más conmovedoras de toda la Biblia, porque nace de un momento muy oscuro, nace de ese momento de dificultad de David. Eh, no es un salmo de triunfo, no es un salmo de celebración como los que hemos analizado antes, sino que es el salmo de un clamor, que se hace un clamor de un corazón quebrantado más bien, que reconoce su culpa y que va a correr desesperadamente a la misericordia de Dios. En ese salmo David nos va a enseñar que el verdadero arrepentimiento va mucho más allá de las palabras o mucho más allá de los rituales externos. Aquí no se va a justificar el pecado de él, no, ni él se va a justificar, ni él se va a minimizar allí como, o va a minimizar más bien la falta. Por el contrario, David lo que va a hacer es confesarlo y lo confiesa con honestidad, y él va a asumir la responsabilidad de su pecado. Eso es lo que nosotros debemos aprender acá, que cada vez que fallemos, cada vez que pequemos o cada vez que hagamos algo que no es agradable a Dios, y que ojalá no sucediera eso, pero que en algún punto de nuestra vida puede pasar, hagamos esto que hizo David, humillarse, que se humilló, que se bajó, que se arrepintió, que fue genuino ese arrepentimiento. No simplemente fueron lágrimas, no, realmente sintió el peso de su pecado y por eso él se arrepiente. El Salmo 51 lo vamos a dividir en 4 estrofas. La primera estrofa la vamos a dividir del versículo 1 al versículo número 2. La segunda estrofa, perdónenme, aquí tengo el marcadorcito. Del 1 al 2 va a ser la primera estrofa. La segunda estrofa la vamos a hacer del 3 al 5. La tercera va a ser del 6 aquí abajo, y por acá a un lado ustedes ahora lo van a ver, del 6 al 12. Esa es la tercera. Y la última estrofa va del 13 en adelante, que es hasta el 19. Esa es la cuarta estrofa. Muy bien. Ahí les acabo de subrayar más o menos cómo pueden ir. En esa primera estrofa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a hallar un clamor que él va a hacer a Dios por misericordia. Él va a pedir misericordia. En la segunda estrofa vamos a ver, es como un reconocimiento sincero que hace el salmista acerca de su culpa. En la tercera estrofa usted va a encontrar la súplica que él va a hacer por la purificación y por la restauración espiritual que él necesita. Y la última estrofa se va a encargar de hablar de la gratitud y de eso que él siente porque ya como que ha sentido la restauración, y entonces ahora sí vuelve a él ese gozo, vuelve a ver a él el deseo de servir a Dios con alegría. Analicemos entonces versículo por versículo. Versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando dice ten piedad de mí, es inclínate en bondad hacia mí. Ten piedad de mí es inclínate en bondad hacia mí. Es como, por favor, haga la imagen de ese rey que se inclina delante de uno de estos, de su pueblo, y ese acto como de bajarse, como de inclinarse, era un acto de bondad o de gracia, más bien para ese que quizá no lo merecía. Y eso es lo que David va a pedir: Señor, por favor, inclínate en bondad hacia mí, ten compasión de mí. Y le va a recordar uno de los atributos que son inherentes a Dios. ¿Cuál? La misericordia. Le habla de esa misericordia. Esta es una palabra que expresa el amor profundo de Dios por su creación, por lo que Él ha creado. Y va a dejar en evidencia también algo, y es la disposición que tiene Dios para cumplir todo lo que Él ha prometido acerca de sus hijos y de su creación. Porque mire que Él lo dice: conforme a tu misericordia. Y vuelve y repite la palabra: conforme a la multitud o a la abundancia. ¿De qué? De tus piedades, de tus afectos, conforme al abundante afecto que tienes. Esta expresión en el hebreo, ese piedades, su significado va como más inclinado hacia las caricias, como la caricia que le da un padre a su hijo o una madre a su hijo, una caricia tierna donde lo acaricia muy suavemente. Es como si David quisiera que Dios
como que le hiciera sentir no ese brazo de poder, de fuerza, de rigidez, sino más bien como una caricia suave, y eso es lo que Él le pide. Y algo más, borra mis rebeliones. Borra es quita todas mis maldades. Y rebeliones aquí, en este pasaje, habla de transgresión, o habla de defecto, o habla de falta. Por favor, borra todas mis faltas. Versículo número 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí la palabra lávame viene del hebreo kabaz. No lo olviden, kabaz. Y ese kabaz se traduce como el proceso de limpiar la ropa, como de quitarle la suciedad a la ropa, pero con energía, con fuerza. Así como cuando cogemos una prenda y vemos que de pronto tiene una mancha, tiene algo de suciedad y usted la toma y empieza a enjuagar esa prenda con toda la fuerza. Eso es lo que aquí está diciéndole David a Dios. Señor, por favor, coja mi vida y si es necesario estremecerla, pero quiero que por favor me limpies, que me laves completamente más y más. Ese más y más es cada día. No quiero simplemente una limpieza superficial. No quiero que vaya hasta lo profundo del alma y del ser. Que entres a lo profundo de mis pensamientos y me laves y me limpies completamente. Y él dice de mi maldad. La palabra maldad aquí ya sabemos que viene del hebreo abón, ya lo hemos hablado en otros capítulos, que se traduce como perversión o perversión moral. Y límpiame de mi pecado. Vuelve y habla entonces de lo que él desea. Límpiame, hazme puro completamente. Déjame sin mancha, yo no quiero tener ningún tipo de contaminación. Versículo número, bueno, aquí ya terminaríamos la primera estrofa. La segunda estrofa entonces sería del 3 al 5. Y empieza diciendo el versículo número 3, voy a subirlo un poquito. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren esta sinceridad con la que él habla. Porque yo reconozco, porque yo sé y te voy a expresar y te voy a decir y voy a reconocerte a ti que soy un rebelde. Es decir, era consciente del pecado. Y con este versículo yo quiero decir lo siguiente. Cada vez que nosotros pecamos o cada vez que hacemos algo que no agrada a Dios, lo hacemos de manera consciente. Nadie nos obliga a pecar. Es más, muchas veces buscamos la manera de pecar. En otras palabras, ante Dios somos responsables de nuestro pecado. Y por eso es que David lo dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sí ven? Y mi pecado está siempre delante de mí. Esta expresión lo que traduce es siempre tengo presente mi pecado. Es más, nunca se olvidaba de eso. Él siempre estaba allí. Es como que el pecado, como que su mente más bien o su conciencia lo acusaba siempre. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, que delante de Dios hace algo o hacemos algo que no es tan agradable y empieza la conciencia a acusarnos, a acusarnos, a acusarnos. ¿Le ha pasado? Esto es lo que dice entonces acá David. Versículo número 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miremos lo que dice. Contra ti solo he pecado. En esta primera frase hay dos posibles interpretaciones y algunos dicen, voy a decirles lo que algunos piensan. La primera interpretación dice que David estaba hablando de que era solamente él el que había pecado o más bien que no quería culpar a Betsabé, que no quería culpar a esta mujer, que tampoco quería culpar a los que estaban cerca, a los cómplices seguramente, no sé, sino que él quiere mostrar como que el único responsable de ese pecado es él. Esa es la primera interpretación. Pero hay una segunda interpretación, y la segunda se refiere a que David reconoce que el pecado es ante todo una ofensa directa contra Dios. Que más que de pronto, como haber ofendido a las personas, como que va directo es el pecado hacia él. Con esa sería la segunda interpretación. Ahora, ¿con cuál de las dos usted se queda? Y si encuentra otra interpretación, también lo puede decir. Aquí está la caja de comentarios, puede escribir la interpretación que usted considere más segura aquí en este pasaje. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David es muy sincero. Él dice que delante de la presencia de Dios ha cometido ese pecado, porque entiende que ante Dios nadie se puede esconder. Hay gente que cree que de los ojos o de la mirada de Dios se puede esconder, pero realmente no es así. Nadie se puede esconder de la mirada de Dios. Donde quiera que estemos, Él nos ve.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Esa frase es muy bonita, porque el salmista quería dejar claro que la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es recta, y que siempre estuvo presente la palabra. Nunca le faltó la palabra a David, nunca le fue escasa. David no pecó por falta de instrucción, sino por voluntad propia. ¿Sí ven? Para que sea reconocido justo en tu palabra, es decir, tu palabra es recta. Ella siempre estuvo, pero yo fui el que pequé de manera voluntaria. Y tenido por puro en tu juicio. Y tu juicio es irreprochable, lo que dice aquí. Si me vas a juzgar, me lo merezco. Así es como hablan las personas que realmente desean ser restauradas. Si Dios ha de juzgarme, si Él ha de castigarme, pues por mi pecado, si Él ha de intervenir por mis faltas, pues considero que me lo merezco. Qué bueno que uno tenga la capacidad de reconocer también delante de Dios cuando ha fallado y no tratar de excusarnos tanto delante de Él o de sacarle excusas o de justificarnos más bien por nuestras faltas. Versículo 5 dice, voy a subirlo más, aquí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Muchas personas creen que cuando David decía que en maldad ha sido formado y en pecado lo concibió su madre, creen que era que la mamá de David era una mujer adúltera. Y eso lo refutan o se apoyan más bien antes que refutar es que se apoyan en eso, es por lo que dice en esta frase, y en pecado me concibió mi madre. Pero resulta que eso no es lo que quiere decir el texto. En la versión Palabra de Dios para Todos, el texto dice de la siguiente manera: mi madre me concibió pecador. Con esa frase, en la versión Palabra de Dios para Todos, se le da un sentido diferente y es el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? No que ella fuera una mujer adúltera, no que ella estuviera en pecado, no, eso no es lo que dice allí, sino más bien es que el versículo apunta es a la realidad del pecado que rodea al ser humano desde que nace, el ambiente en el que nace el ser humano. El salmista reconoce eso, que ha vivido en un mundo marcado por el pecado desde el comienzo de su vida y que esa es la condición que lo ha afectado profundamente. No que la mamá sea adúltera, sino que el ambiente en el que él ha crecido es un ambiente de pecado. Por favor, no olvide eso. Versículo número 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Les confieso algo? Este es uno de los versículos que más me gustan a mí de la Biblia. Y me lo sé de memoria. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y por qué me gusta? Porque es una realidad completa. Porque Dios, ante todo, lo que más desea es la verdad, que andemos en verdad. Él ama la verdad. Y entonces el salmista dice, te agradas de la verdad, te agradas de la rectitud en lo profundo del ser y en lo profundo del corazón. Aquí podemos ver cómo Dios se siente realmente agradado de nosotros. Cuando usted y yo somos íntegros en toda nuestra manera de vivir, entonces realmente podemos decir, Dios se siente agradado de mí. Él ama a los que viven en integridad y Él, de alguna forma, rechaza a los que son hipócritas, a los que no viven en integridad. Él se lo decía muy claramente a los fariseos, ¿recuerdan? Los fariseos eran ese grupo que siempre estaban allí como en contradicción de lo que decía Jesús, el maestro, todo lo que él enseñaba, pero él muchas veces les decía a ellos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban una cosa, pero en su corazón pensaban otra. Y eso no es lo que Él espera de nosotros. Dios no quiere que tú seas un hipócrita. Dios no quiere que tú seas una persona de doble cara o que tenga máscaras, no, sino que realmente te muestres tal y como eres. Por eso lo dice, Él ama la verdad en lo íntimo, en lo profundo de tu alma, de tu ser. Él escudriña tus pensamientos y Él sabe cómo piensas tú. Él conoce todo de tu vida, Él sabe todo lo que tú eres y ante Él no hay necesidad de mostrarnos diferentes. Ante Él hay que llegar tal y como somos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y Él me enseña a ser sabio en lo íntimo. Allá Él me enseña a mí a conducirme de manera sabia. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. El salmista aquí va a mencionar que la purificación que él desea no es cualquier tipo de purificación, sino que él hace mención de un elemento. ¿Cuál? El hisopo.
Seguramente David conocía la historia que la noche en que el juicio de Dios cayó sobre Egipto, ¿recuerdan? Esa noche, las casas donde había la sangre rociada en los dinteles de las puertas, en ese lugar no entraría el juicio, no llegaría el juicio de Dios. Pero hay algo interesante allí, es que cuando el Señor le habla a Moisés, la sangre tenía que ser rociada con un hisopo. Era un elemento allí, casi como una brocha, ¿sí? Y lo que David dice es, yo quiero que tú me limpies, es como con ese mismo elemento, haciendo referencia a eso, a ese acto de purificación de ella, pero más también es como de protección, para que cuando llegue el mal, para cuando llegue el enemigo, cuando lleguen aquellos que quieren hacerme daño, esté completamente cubierto y no puedan tocarme. Que me purifiques, que me limpie, pero también que me dé protección. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. David era un hombre que mantenía alegre, porque él alababa, glorificaba a Dios, tenía gozo, pero a través del pecado parece ser que perdió el gozo y perdió la alegría. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, realmente se va el gozo y desaparece la alegría. Es mentira que la gente dice que el que vive en pecado está alegre, eso es falso. Eso simplemente es una máscara, pero realmente alegre no está. Y se recrearán los huesos que has abatido. La segunda frase dice, que se regocijen los huesos que has machacado. Dice, en el hebreo este abatimiento es machacar. Se sentía machacado. Es decir, se sentía así como oprimido, como que ya no había fuerza para seguir adelante. No sé si era que también físicamente lo podía sentir, parece ser que sí, porque él habla de los huesos. Puede ser que su pecado lo llevó también a enfermarse. Hay gente que de tanto pecar termina enfermándose también. Claro, muchas veces el pecado trasciende a enfermedades físicas, otras veces pueden ser enfermedades del alma, del espíritu, pero aquí David habla más bien desde lo físico. Se recrearán los huesos que has abatido. Versículo número 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando dice que esconda su rostro es, aleja tu vista de mis pecados. Y la frase de abajo vuelve a repetir la palabra borra. Él está es con esa intención, quita, borra, desaparece de mí todas mis maldades. Borra todas mis malas acciones, mis malos pensamientos, mis malas actitudes. No quiero tener eso. Era como si la conciencia lo acusara, y él estaba desesperado, estaba como en un momento de estrés, porque el pecado también estresa. El pecado también nos hace sentir así ansiosos y con ganas como de desaparecer. Y eso es lo que él está sintiendo. Versículo 10 dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Aquí va a darle a Dios ese atributo de él como creador. Lo va a llamar a él como creador. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. No habla del que bombea sangre, ¿no? Sino que habla del centro de sus emociones, de sus pensamientos, del intelecto. Él quiere tener un intelecto nuevo, un pensamiento nuevo, un corazón completamente nuevo. Y Dios tiene la capacidad de hacerlo. Él no quiere tener pensamientos manchados por el pecado, no quiere seguir viviendo en ese tipo de ideas malas, sino que quiere tener un corazón completamente renovado. Y dice algo más, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando habla de renovar es restaura o repara. Un espíritu es mi actitud, es el ser de él, respira mi actitud, renueva, repara mi actitud, cámbiala, pero no cualquier actitud, sino que sea recta. Yo quiero ser un hombre recto, íntegro, y que no solamente sea superficial, que no sea solamente con una máscara, no, yo quiero realmente ser dentro de mí, quiero ser un hombre renovado, tener una actitud diferente. Versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando dice no me eches es no me arrojes, no me tires, no me sueltes, no me separes de ti. ¿Por qué? Porque David sabía que en la presencia de Dios se sentía toda la plenitud y en la presencia de Dios él estaba seguro. Mientras Dios estaba con él, sus enemigos no lo podían tocar, no se podían acercar o no lo podían dañar más bien. Pero si Dios lo alejaba, si Dios lo quitaba de su presencia, David iba a quedar a expensas de sus enemigos y el enemigo obviamente vendría a acabar con su vida. Y más que también por el tema de la protección, es porque David se acostumbró a estar cerca de la presencia de Dios. Recordemos la escena de cuando David se propone ir por el arca
Y esa intención de traer el arca es porque Él quiere tener cerca la presencia de Dios en su casa, en su vida. Amén. Por eso Él lo dice: Señor, no me eche, no me arroje delante de usted, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero tener lejos de mi vida tu Santo Espíritu, es lo que Él va a decir acá. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación es hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. El gozo es la alegría, pero no cualquier alegría, ¿no? No la producida por el vino o por el mosto, no, sino la alegría realmente de ser salvo, de tener a Dios, de saber que Él está con nosotros. Eso es lo que Él quiere, que esa alegría vuelva, porque el pecado, cuando se ha pecado, la alegría del gozo de la salvación como que se aleja. Hay gente que cuando comete pecado delante de Dios, ya no vuelve a alabarlo, ya no lo vuelve a adorar, ya deja inclusive de orar, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios porque el pecado ha invadido su corazón. Claro, Él arrebata el gozo, pero Él dice, vuélveme ese gozo. Y espíritu noble me sustente. Aquí nos va a hablar de que Él quiere tener un apoyo, Él quiere sentir ese apoyo de parte de Dios, donde Él se pueda recostar, donde Él pueda sentir como reposo y descanso para esa situación que Él está viviendo. Versículo número 13, bueno, aquí entramos a la cuarta estrofa. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí vamos a ver algo, y es que una vez el Señor lo haya restaurado, una vez Dios haya perdonado su pecado, David entonces va a volver a servir, va a volver a hablar, va a volver a cantar, va a volver a hacer lo que normalmente él hacía, hablar de la misericordia, de la bondad de Dios. Es como que vuelve a restaurar Dios esa comunión con él y entonces vuelve otra vez el deseo de publicar las maravillas de Dios. Entonces enseñaré, aquí dice, voy a tomar la posición de maestro y les voy a enseñar a los transgresores, a los mismos que han cometido pecado, les voy a enseñar cuál es tu camino, a los que también te han fallado, a los que también te han dado la espalda. Yo me voy a encargar de darles a ellos esta instrucción y de mostrarles cuál es la senda. El camino aquí es derek en el hebreo y es senda de la vida. Y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, una vez yo les enseñe, ellos se van a volver a ti, ellos volverán otra vez su mirada a ti. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando dice libra de homicidios es líbrame de volver a derramar sangre. Recordemos que David, antes de llegar al trono y todo las batallas que él tuvo, seguramente allí tuvo que haber derramado mucha sangre. De hecho, el mismo Dios se lo dijo. Cuando él quiso construirle casa, Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre. Eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Aquí en este versículo 14, hasta en eso le está diciéndole a Dios que por favor le quite eso, que lo libre. Ya no quiere entrar más en esa situación de derramar sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación. Reconoce a Dios como el Salvador. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando habla de cantar, no solamente dentro de una melodía, sino que él va a gritar aquí, o va a abrir la boca y va a expresar muy fuertemente su lengua, sus palabras, su boca, va a hablar de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, del derecho de Dios, es lo que él va a decir. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sí lo ven? Abre mis labios, es decir, el pecado que tenía David como que le había hecho de alguna forma cerrar sus labios, como que ya no había cántico, ya no había alabanza, y eso es algo que normalmente ocurre cuando alguien cae en pecado, alguien que conoce a Dios y cae en pecado, hasta las ganas de alabar a Dios y el deseo de alabar a Dios como que se va. Pero él dice, por favor, abra nuevamente mis labios y voy a publicar otra vez con mi boca tu alabanza. ¿Sí? El reconocimiento que solamente se merece Dios, lo voy a volver a hacer. Versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. No quieres sacrificio que yo lo daría es, no te complacen las ofrendas que yo pueda darte. Oigan, y qué interesante que este salmo sea precisamente la continuación del capítulo 50, porque aquí una vez más se nos va a dar a entender que no es por los sacrificios que Dios se siente agradado, no es por eso que Dios va a bendecir, no es por lo que tú puedas hacer, no, sino que es por el corazón humilde que se humilla y que reconoce su maldad. ¿Sí lo ven? No es por los sacrificios que yo pueda dar, no quieres holocausto,
No quieres de esas ofrendas quemadas, que suban allá esos olores de la ofrenda quemada. No es por eso que tú vas a perdonar. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este sí que es conocido, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces aquí podríamos decir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios entonces? ¿Cuál es la forma en la que Él se puede conmover? Ah, bueno, entonces aquí está la respuesta. Es por el espíritu que se quebranta, por el espíritu que se humilla, por la actitud de humillación, de arrepentimiento, de reconocer la falta delante de Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí hay una condición muy, muy increíble, tremendo esto. La forma de mover a Dios es con un corazón contrito, con un corazón que se humilla, con un corazón humilde, con un corazón que se arrepiente. Usted quiere mover a Dios a misericordia, entonces arrepiéntase, cambie de actitud, pídale perdón a Dios, sea humilde para reconocer su error y va a ver cómo Dios nuevamente lo va a levantar. Versículo 18, ya vamos llegando al final. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí les quiero decir algo. Se dice que este versículo 18 y 19 parece ser que fueron añadidos muchos siglos o muchos años después de que el salmista escribió estas primeras frases. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí se menciona algo y es edifica los muros de Jerusalén. Es como si se estuviese diciendo que los muros ya han sido derribados y esperan que él vuelva a darle la oportunidad de edificar los muros. Y resulta que cuando se escriben estas palabras, todavía no habían ido al exilio, todavía no habían sido derribados los muros, ¿sí? Todavía no, sino que esto ocurre después de que ellos van al exilio, entonces Jerusalén es sitiada, derriban los muros, y aquí él va a hablar de esto. No se sabe quién posiblemente lo haya escrito, pero lo que sí deja claro es que posiblemente fue añadido siglos después. Ahora, mencionar también que se edifiquen los muros es pedirle a él que vuelva a poner ese cerco de protección sobre ellos. Y termina el versículo 19. Entonces, voy a subirlo más, dice el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Y al final arriba dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este versículo 19 lo que simplemente trata de decir es que vuelve el culto, vuelve otra vez el deseo de hacer culto a Dios, vuelve otra vez el deseo de edificar a Dios, esa adoración, esa alabanza. Entonces, por esa razón se cree que este 18 y este 19 fueron añadidos después de que David escribió todo este pasaje ya de reconocimiento, de súplica, de humillación y de pedirle perdón a Dios. Muy bien, aquí ya terminamos entonces este salmo, precioso Salmo 51. No sé cómo les ha parecido. ¿Se identifican con él? ¿Se identifican en esta hora con la actitud del salmista? Puede que sí, ojalá, espero que sí, en el sentido de que seamos capaces de reconocer a Dios nuestra falla. Ojalá que sí, que si has pecado, que si has fallado, vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia. Dios va a tener misericordia, va a perdonar, va a restaurar, va a sanar la herida y va a hacer nuevamente o va a crear en ti nuevamente un corazón limpio. Pero si permanecemos en nuestro pecado, entonces la presencia de Dios la vamos a sentir como alejada y seguramente no vamos a vivir en paz, ni tranquilos, ni felices. Pero hoy te hago una invitación a través de este salmo y es, busca arrepentirte de tus maldades, de tu pecado, pide perdón a Dios, el cual va a tener de ti misericordia. Amén. Espero que les haya servido la enseñanza el día de hoy. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde, me los ayude siempre. Y como ya saben, les invito a que compartan el estudio, déjenme en un comentario, déjenme en un like y nos veríamos entonces en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao.